Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Ya estamos listos para iniciar esta predicación. Las últimas predicaciones que veníamos dando daban por hecho que tú ya tenías una relación con Dios, y algunos me preguntaban que qué era eso, que cómo se hacía para tener relación con Dios. Y bueno, el día de hoy, precisamente contestando a esta necesidad,
nos encontramos con este mensaje que tiene como propósito que tú establezcas una relación con Dios. Una vez yo escuché cómo me decían que si yo me presentaba, me iba a Washington, me presentaba en la Casa Blanca y pedía hablar con el presidente, pues lo más seguro es que no me dejaran entrar, ¿verdad? Yo podía alegar ahí en la puerta de la Casa Blanca que yo conocía al presidente, pero si no es posible, que si no lo conozco yo, sencillamente, pues no me dejan entrar, ¿verdad? Entonces, la diferencia la hace el que el presidente dijera, yo lo conozco, déjenlo pasar. Bueno, esta alegoría tiene como propósito que tú y yo podemos decir que conocemos a Dios, que conocemos a Cristo. El día que tú mueras, inmediatamente va uno a la presencia de Dios. Y si Él te conoce, te deja entrar. Si Él no te conoce, no te va a dejar entrar. No importa que yo alegue, Señor, yo te conozco, muchas veces te hice oración. No. El que establece los términos para la relación con Dios es Dios. Nosotros hoy vamos a ver precisamente cómo establecer esta relación con Dios y vamos a ver un poquito de contexto o historia al respecto. Así que yo quisiera que empezáramos haciendo una oración para pedirle a Dios esa gracia. Si gusta acompañarnos. Amado Padre, bendito Señor, yo te quiero dar muchas gracias, Padre, por este día. Gracias, Dios, por esta forma en la que tú has permitido que podamos compartir esta enseñanza el día de hoy. Yo te pido, Padre, que tú puedas tocar cada corazón que está escuchando. Sabemos, Señor, que es en tu nombre, es con tu palabra, y a ti te pedimos la gracia, Señor, para que tu precioso Espíritu pueda tocar nuestros corazones. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos, para gloria tuya, Padre. Amén. Bueno, pues hace algunos años, te comento, existió un religioso llamado Pike. Este hombre Pike, que era muy religioso, ministro de alguna religión, él curiosamente murió de una forma muy absurda. En el desierto de Judea, él estaba buscando los rollos del Mar Muerto y se fue en su coche rentado con su tercera esposa y 2 Coca-Colas. Y él ahí murió en el desierto. Y como él no creía en la Biblia, él pensó que sabía lo que había del otro lado, en el más allá. Él pensaba que tenía una vida espiritual con Dios, pero en realidad con una vida en tinieblas. 2 divorcios, luego comenzó a andar con su secretaria, se suicida la secretaria y durante su tercer matrimonio su hijo mayor se suicida. Y después él se dio cuenta, una ocasión, que cuando llegaba a su casa, no importaba cómo él dejara las cortinas, siempre las encontraba de la manera que le agradaban a su hijo. Además, el reloj de la pared siempre se detenía a la hora que el hijo se quitó la vida. Así que él pensó, yo creo que mi hijo está tratando de comunicarse conmigo. Y así Pike
quien creía tener una relación con Dios, buscó un medio. Luego creyó que estaba teniendo contacto con su hijo a través de este medio y escribe un libro narrando su experiencia. Él creía que sí era su hijo, porque él no creía en la Biblia. Él no sabía que la Biblia enseña que hay espíritus engañadores, es decir, demonios, que están familiarizados con las personas y lo que ellas hacen. Y en la comunicación con los espíritus, los demonios se hacen pasar por personas, citando lugares, eventos. Y una de las preguntas que Pike le hizo a su hijo, entre comillas, ¿verdad?, fue: en el más allá, ¿escuchas mucho acerca de Jesús? Y su hijo le contestó: no, papá, acá no escuchamos nada acerca de Jesús. Y por si no te lo había dicho antes, si tú mueres y estás en un lugar donde no escuchas mucho acerca de Jesús, estás en graves problemas. Y además, para siempre. Ahí aplica lo que dijo Dante en la Divina Comedia: abandonen toda esperanza vosotros que estáis aquí. Por esto hablamos y adoramos a Jesús aquí. Aquí Él es el centro. Y cuando tú lo conoces de forma personal, lo vamos a adorar para siempre y con mucho gusto. Precioso saber la certeza que podemos tener hacia el futuro. Hoy hablaremos de Jesús como la luz que salva. Y los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, para entender al mundo al que vino Jesús. Un poquito haciendo contexto, en aquellos días, en la época de Jesucristo, cuando él estaba por nacer, cuando nacía un niño varón, tenían lugar ciertos rituales. Bueno, vamos a ver algunos de ellos. El primer ritual se encuentra ahí en el capítulo 2 de Lucas, versículo 21. Y era que a los 8 días del nacimiento, el varoncito debía ser circuncidado. Y el niño fue llamado Jesús, que significa Salvador. Dice el versículo: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Jesús fue el nombre elegido por Dios y fue comunicado a María y a José a través de un ángel. Bueno, hay un segundo ritual. La mujer que daba a luz un niño era durante 40 días impura. O sea, podía hacer todas las cosas de la casa de manera normal, pero no se le permitía ir al templo. Era, vamos a decir, su incapacidad, ¿verdad? Y después de los 40 días, debía entrar a presentar a su hijo delante de Dios. Ofrecían desde un cordero, o 2 tórtolas, o 2 palomas, pues según tu bolsillo, ¿no? Y esto fue lo que trajeron María y José, según el versículo 24. O sea, Jesús fue criado en un lugar muy pobre. Vamos a leer el 24. Dice: y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La familia de Jesús tenía que arreglárselas
por su situación económica, ¿sí? Y junto con el niño Jesús trajeron sus palomas y las ofrecieron. Bueno, vamos al tercer ritual. Era que el primogénito debía ser dedicado a Dios. El primogénito era muy importante entre los judíos para la línea familiar, ¿sí? Y a la hora de presentar al primogénito, los papás debían realizar un pago. Era como si estuvieran comprándole a Dios al niño de regreso. Como los primogénitos le pertenecían a Dios, debía redimirse, como un símbolo de la redención. Y todo esto porque Jesús nació en un hogar judío, muy comprometido a cumplir todos los mandamientos de la ley de Moisés. Y aquí nos podemos hacer una pregunta: ¿qué estaba pasando en la nación de Israel en ese entonces? Pues nada menos los judíos se encontraban buscando un libertador, ya que se encontraban bajo el yugo romano. En toda la nación encontrabas tú soldados romanos, y era humillante, ya que los judíos eran el pueblo de Dios, pero vivían oprimidos por Roma. Además, debían de pagar altos impuestos. Y bueno, yo creo que eso a nadie le hace feliz, ¿verdad? Por eso le surgía un libertador de este yugo. Había también un grupo llamado el remanente fiel, un grupo espiritual muy particular. Ellos se autonombraban los mansos de la tierra, una expresión tomada del Salmo 35, quienes buscaban una liberación diferente. Ellos sabían que había un problema más serio que el de Roma. Era el problema del pecado en el corazón humano. Ellos entendían que el problema del hombre no era político, no era económico, sino espiritual. Lo entendían muy bien. Y por lo mismo estaban buscando al Redentor, quien podría librarlos de Roma. Pero sabían ellos que el hombre necesita quien lo libere de los pecados que ha cometido. O sea, necesita un Salvador. Así pues, en este contexto, vamos a ver cómo aparece un hombre cuyo nombre es Simeón. Ahí en el versículo 25, si gustan seguirme, dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón estaba esperando el gran momento de la liberación, el consuelo que traería el Mesías. Y no solo a los judíos, no solo a Israel, sino al mundo entero. Y aquí vamos a observar tres referencias que se hace al Espíritu Santo en relación con Simeón. Dice: y el Espíritu Santo estaba sobre él. Déjate digo que esto no se dice de cualquiera en el Antiguo Testamento. Solo después de la resurrección de Jesucristo, todo el que recibía a Cristo tiene el Espíritu Santo radicando permanentemente en él. Pero aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Al inicio de la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Antes de la muerte de Jesús, el Espíritu Santo vino de forma particular sobre Simeón. Y vamos a ver qué dice el versículo 26. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Wow! Déjate digo que esta promesa que Dios le había hecho no solo a Simeón, a los judíos, Dios se la hace a toda persona que tiene vida. Que no verá la muerte antes que vea su oportunidad de recibir al ungido del Señor. Y Simeón sabía que algún día, como él creía en las promesas que estaban en las Escrituras, sabía que algún día antes de morir, él tendría que encontrarse con aquel que pagaría por el pecado de todos los hombres. Además dice que quien lo llevaría a ese encuentro sería el Espíritu Santo. Fíjate que dice el versículo 27. Dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, tendría que toparse con José y María justo en el templo. Y bueno, esta precisión solo la puede cumplir el Espíritu Santo. También decía ahí en el versículo, toma en sus brazos a Jesús. El versículo 28, ¿verdad? Dice, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo. Entonces, él viene guiado por el Espíritu Santo, él toma en brazos a este niño por el Espíritu Santo, y también por el Espíritu Santo es inspirado por Dios a cantar el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Estos están del versículo 28 al 32, te los leo. Dice, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este luz para los gentiles se refería a los que no eran judíos, a los que eran de cualquier otro pueblo, como ahora se podría aplicar a los incrédulos, a los que no han invitado todavía a Cristo a su corazón. Entonces Simeón fue guiado por el Espíritu Santo, y él, que ya conocía la Biblia, las Escrituras, sabía que hay una promesa allá en Isaías 49:6 que habla del Mesías, donde dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¡Wow! Hasta lo postrero de la tierra es a todo el mundo. Y Jesús se levanta aquí como el Salvador del mundo, porque cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Y observa lo que dice sobre la necesidad de luz. Ahí vamos a regresar a Lucas, versículo 32, dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué los gentiles necesitaban redención y revelación?
Bueno, todo lo que Dios le había comunicado a los profetas, o sea, la ley, los mandamientos, estaba anteriormente limitado a la nación de Israel. Pero Dios esperaba que el pueblo judío lo compartiera con todo el mundo. Pero déjate digo que no hicieron bien su tarea. Y entonces los gentiles, o sea, los pueblos, no tenían ninguna revelación de Dios. ¿De qué quería Dios? Que ellos hicieran para conocerlo. Por eso se describe como caminando en la oscuridad. Y déjate, amplío el término. Estamos tan rodeados de tantas voces humanas que nos impiden ver la voz de Dios. Oímos tantas voces humanas que no oímos al que hizo a todos los humanos. Y esa nube de opiniones, a la que a veces le prestamos más atención que a Dios mismo, ¿sabes qué hace? Oscurece el entendimiento de los humanos y nos impide ver a Dios y la vida como Dios quiere que la veamos. Hay una primer clase de oscuridad que la podríamos llamar la oscuridad filosófica. Y es que había en el mundo en el que Jesús nació, en esa época imperaba la filosofía, había habido mucha relación con los griegos, y lo que imperaba era la época de Platón, Aristóteles, sí, hombres de mente brillantes, cantidad de escritos y tratados, pero después de todo ese razonamiento metafísico, finalmente no pudieron llegar a la luz, solo especulaban. Y aunque fueron brillantes, no dieron con la luz. Así que aquellos que se sientan estudiantes de filosofía, deja decirles que tengan en cuenta esto. La filosofía no tiene los elementos necesarios para que comprendamos o entendamos a Dios. Dios fue el que creó la vida para tener una experiencia espiritual, no filosófica. Y sin Dios, como el eje de tu vida no tiene sentido real. Dios es el creador de todo el universo. Y Él jamás pensó que la filosofía fuera el camino para llevar al hombre a la relación con su creador. Te cito a Aristóteles en su obra La Épica. Fíjate lo que dice. Raza miserable, hijos de la sal y la tribulación, ¿por qué me obligan a decir lo que sería más rentable para ustedes no escuchar? Lo mejor está completamente fuera de su alcance. ¿Qué es lo mejor? Dice, no haber nacido. Eso es lo mejor. Sin embargo, la segunda cosa mejor es que te mueras pronto. ¡Wow, qué brillante!, ¿no? ¡Genial! O sea, esperanza cero. Por esto la filosofía necesita la revelación de Dios, la luz de Dios. Necesitamos que Dios descienda del cielo y nos diga, yo soy así, así pienso, y para esto te creé a ti. Te lo tiene que explicar Dios. Bueno, además de esa oscuridad filosófica, también está la oscuridad moral, tremenda.
Adoración de dioses paganos, buscando sus deseos, pasiones, ideas. Bueno, más o menos como ahorita, ¿sí? Pero no había forma de encontrar la paz. ¿Dónde habrá un perdón real donde yo encuentre paz? Siento pena por aquellos que buscan la solución a sus vidas en la psicología o la psiquiatría, porque el hombre no puede poner remedio al pecado de forma humana. La psicología no entiende que todos los problemas tienen un propósito espiritual. ¿Lo sabías? Te lo repito. La psicología no entiende que todos los problemas que tú vives y yo tienen un propósito espiritual. No se trata últimamente de solucionar tus problemas temporales. Hay algunos que así ven a Dios. No, Dios, arréglame esto, no, ahora arréglame el refri, ahora la licuadora. No es así. No se trata de alguien milusos que te va a arreglar todos tus problemas para que al final de tu vida te vayas al infierno. No, sino se trata de entender cuál es el propósito de Dios con el problema que estás enfrentando. De eso se trata. Y ojo con esto. Si el problema por el que estás viviendo o pasando no te acercó a Dios, de nada sirve resolver tu asunto y entrarás en mayores tinieblas por confiar en la voz del hombre más que en la de Dios. Entonces había oscuridad filosófica, oscuridad moral y oscuridad espiritual. Las naciones buscaban oír la voz de Dios, pero no sabían dónde. No sabían cómo conectar con el corazón de Dios. Por eso Simeón dice que Jesús será la luz para los gentiles. Y eso significa la luz del mundo. Si quieres buscar o simplemente toma nota y más al rato checas, ahí en Juan 8:12, en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto es para todas las personas. Todos los que me están escuchando el día de hoy están invitados a venir a la luz del mundo. Entonces, según Simeón, Jesús será la luz de revelación a todo el mundo. Pero además, la luz es necesaria para la vida. ¿Sí sabías que no hay vida sin luz? Necesitamos que Jesús nos ilumine, pero además con su luz que nos dé vida. Necesitamos ser revividos. Si sabes que la paga del pecado es muerte, y tú me podrás decir, bueno, pero yo estoy muy vivito, qué bueno para que me escuches y me entiendas, pero espiritualmente, ¿tienes vida? Necesitamos ser revividos espiritualmente. La Biblia dice que todos nacemos espiritualmente muertos. Todos nacemos en pecado y por ello nacemos separados de Dios. Y solo Jesús puede darnos vida.
Y todos necesitamos entender que nuestro pecado nos impide entrar al cielo, ya que el cielo es un lugar de perfecta santidad. Y ni tú ni yo somos perfectos, ¿verdad? Y ese pecado nos tiene condenados al infierno. Lo que decíamos ahorita. Yo puedo presentarme en la puerta de la Casa Blanca y por más que grite que conozco a Trump, no me dejan entrar. Es hasta que Trump diga yo lo conozco. ¿Y Dios te conoce? Si no lo has invitado a tu corazón, no hay relación con Dios. El pecado nos tiene separados eternamente. Somos como hormigas. Imagínate unas hormigas caminando sobre un cuadro de Rembrandt, ¿no? Pequeños y caminando sobre el lienzo, pero sin entender la hermosura de su obra. La creación de Dios. Allá en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eternidad. Sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho, desde el principio hasta el fin. Esas como hormiguitas, al caminar sobre ese lienzo de Rembrandt, pues veríamos los colores, pero no entenderíamos la obra. Así estamos. Pero cuando Jesús, la luz, entra a tu corazón, Él puede conectarnos con Dios. Te dice qué debes hacer para que tus pecados no te condenen. Y te puede explicar las grandes incógnitas de la vida. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede un ser imperfecto como yo tener relación eterna con un Dios santo que odia el pecado? ¿Cómo? Oía yo del testimonio de una persona que se convirtió. Esta mujer era una asesora política, opositora de Jesucristo. Ella se consideraba libre pensadora. Y por algunos eventos, situaciones en su vida, ella comenzó a tener necesidad de Dios. Y esto es bueno. Si hoy tú estás escuchando y tú tienes problemas, es Dios buscándote. Ella platicaba, recuerdo haber entrado a una plática de la Biblia y tenía un nudo en mi estómago y en mi mente. Porque yo pensaba, solo los raros y los fanáticos iban a los estudios de la Biblia. ¿Cuántas veces lo he escuchado, verdad? Y decía ella, no recuerdo mucho, solo recuerdo que después de haber orado, todo había cambiado. Nunca olvidaré cómo al salir de ahí, decirme a mí misma, es la pura verdad. Yo veía el mundo muy diferente, pero ahora el velo había sido quitado. Esto es lo que sucede cuando te conectas con Dios. La luz entra a tu vida y nos da vida. La luz también es necesaria para orientarnos. No se me olvida, y ya tiene muchos años, era yo joven estudiante, bueno, más joven que estudiante, pero nos fuimos de pinta a unas cuevas oscuras de roca volcánica.
y nos adentramos, unos amigos y yo, y de repente escuchamos gritos, y los gritos nos llevaron, más bien gritos ya muy cansados. Y así llegamos a encontrar unas chicas que llevaban ya una hora de extraviadas, se les había acabado las pilas de las linternas, y pues ya te imaginas, estaban extenuadas de estar histéricas, porque sin luz todo era tinieblas, humedad, frío. Y fue una bendición que mis amigos y yo entráramos ese día ahí. Al encontrarlas, no les alcanzaba el oxígeno para llorar de gozo, porque ellas creían que morirían ahí sin hallar la salida, por las tinieblas. ¿Alguna vez has estado en absolutas tinieblas? Bueno, eso es la vida sin Dios. Tú vives tu vida, tomas tus decisiones, tienes tus conceptos religiosos y pensamos que entendemos las cosas espirituales. Pero tus ideas no te dan la seguridad de dónde vas a abrir los ojos cuando mueras. ¿O sí? La absoluta seguridad. Y el mundo entero vive en esta incógnita. Intentas esto, pruebas aquello, pero nunca hay claridad. La Biblia dice que hay quienes tropiezan en la oscuridad y no saben con qué tropiezan. Y no entienden por qué su vida simplemente no sale adelante. Por lo tanto, la luz se necesita como guía de la vida. Otra característica es que la luz también será rechazada. Notarás que Simeón no ha terminado. Vamos a recordar versículos del 33 al 35. Dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús es la luz reveladora. Y aquí hay tres figuras retóricas. La primera es la piedra. Dice, este está puesto para caída. ¿Uno con qué se tropieza? Con las piedras, ¿no? Dice la canción, una piedra en el camino, ¿no? ¿Recuerdas que Él es la piedra? Y si tú te tropiezas con Él y te humillas, Él te recibe. Pero si tú lo rechazas, eventualmente la piedra caerá sobre ti y serás quebrantado. Solo hay dos formas de toparnos con Jesús: como Salvador o como juez. ¿Cómo te gustaría? Dice, y para señal que será contradicha. Aunque Jesús hará milagros, habrá gente que lo contradiga. Y la tercera figura es la espada, que traspasará tu corazón. Cuando ves a un hijo sufriendo, en problemas, yendo por el camino equivocado, ¿tú te imaginas qué sintió María cuando vio a su hijo Jesús colgado en la cruz? Una espada traspasó su corazón, ¿verdad?
Bueno, ahora voy a aterrizar este mensaje para que comprendamos lo que está en juego. Lo que está en juego cuando abrimos la Biblia y esa luz nos ilumina, yo te digo que nunca verás la luz de Jesús a menos de que la estés buscando y que detectes en tu corazón esa necesidad o hueco que puedes estar queriendo llenar con todas las cosas del mundo y nunca haya satisfacción. Pregúntale al Mick Jagger. Pero como dijo el pensador francés Descartes, ese hueco tiene la forma de Jesús. Y tú tienes que detectar ese hueco en tu vida. Es cuando tú quieres encontrarle sentido a la vida. Esa satisfacción que no has alcanzado. Y solo termina cuando invitas y recibes a Jesucristo en tu corazón. Pero no lo vas a encontrar si no lo estás buscando. Ve a Simeón. Él venía esperando hallar al Salvador. Por eso vino al templo. Él esperaba encontrarse con su Mesías. Y Dios se encargó de llevarlo a ese encuentro. ¿Estás tú buscando al Salvador de tu vida? ¿De tu alma? Déjate digo que si estás escuchando este mensaje, Dios te ha traído este día. Si estás escuchando es que Dios ha visto ese vacío en tu alma. Y te voy a decir, ¿qué es ese vacío? Te hace falta Jesús en tu vida. Y este encuentro debe ser personal, como en el caso de Simeón. Espero este día que estés buscando la luz de tu vida, una relación personal con Jesús. Dios personalmente se ha encargado de buscarte y mostrarte lo que tu alma busca. Si Jesús es el Salvador, ¿sabes cómo se apropia la salvación? Al Jesús iluminarte con su luz, te muestra que estás en pecado. Y ese pecado te separa de Dios. Pero la luz también cura. Dice en el Evangelio de Juan, los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. No quieren venir a Cristo, porque no quieren dejar de pecar. Así que, si tú quieres seguir viviendo en la oscuridad, es tu elección. Pero en la oscuridad, la luz no te puede sanar. Y si tú quieres que la luz de Jesús pueda brillar en tu interior, necesitas arrepentirte de tus pecados y pedirle a Jesús que entre a tu vida como tu Salvador. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos buenos. ¿No te hacen falta? Arrepentirte de todos tus pecados en forma general. Me arrepiento de haberte ofendido, Dios. Y como en un cuarto oscuro, para que haya luz, esta tiene que entrar. Así también Jesucristo quiere entrar a tu vida. Hablando Jesús allá en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, te dice:
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, hay una enseñanza final. Cuando tú aceptas a Jesucristo, ojo con esto, te puedes morir en paz. De otra forma, fíjate qué dice allá en Isaías, capítulo 57, versículo 21. Dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El impío es a quien no le han quitado el pecado, donde no ha entrado la luz. Por eso, cuidado, que tú seas de esos que repiten inútilmente cuando te enteras de algún muerto. En paz descanse. No porque le digas en paz descanse se va a ir al cielo. No, se va a ir al infierno. Solo Dios puede dar la paz. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero acuérdate que Él es la luz y tiene que entrar. Solo al entrar Jesucristo en tu corazón, entra la luz y el perdón. Y entonces sí, te puedes morir en paz. ¿Ok? Por favor, si no has dejado entrar a Jesucristo a tu corazón, no se te ocurra morir. Porque no hay paz para el impío, dijo mi Dios. Vamos a leer el versículo 29, ahí en Lucas. Fíjate qué hermoso lo dice Simeón. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Ya que Simeón tuvo su encuentro con su Salvador. Le dice a Dios, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Y así como Dios prometió a Simeón que no moriría sin tener su encuentro con su Salvador, hoy Dios te está cumpliendo esta promesa a ti. Si estás escuchando de esta luz, solo necesitas dejarla entrar. Si este día quieres encontrar tu salvación, y si quieres encontrar tu salvación este día, yo te animo a que invites a Cristo a tu corazón, pidiéndoselo en esta oración que vamos a hacer. Si tú quieres, vamos, inclina tu rostro y vamos a orar de esta forma. Amado Padre, bendito Dios, te quiero dar muchas gracias, Señor, porque donde yo vivía no había luz. Y tú me has traído a la luz, Señor. Gracias, Dios, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque la relación contigo la estableces tú, no yo. Yo tan solo la puedo aceptar. Y te quiero pedir, Padre, que esa luz entre a mi corazón. Que yo sé que he pecado, pero sé que Jesucristo ha pagado por mis pecados en la cruz. A eso vino, a pagar por mí. Y yo de forma personal reconozco que he fallado, acepto que es mi culpa, reconozco mi pecado y me arrepiento, Dios. Te pido que esa luz entre a lo más profundo de mi ser.
en el bendito nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, y para gloria tuya, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por esta luz, porque sin luz no somos nada, y yo espero en Dios que si tú hiciste esta oración, nos lo puedas hacer saber a través de estos medios de las redes para seguir orando por tu vida. Y pues si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo, y quiere. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.